Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Después de ver el ruido de afuera, las noticias, las decisiones, las preocupaciones, vale la pena preguntarnos, ¿cómo organizamos nuestro mapa interno? ¿Cómo pensamos, decidimos y planificamos nuestra vida en medio de todo esto? Para hablar de eso me acompaña esta semana Evelyn Silva, consultora y facilitadora en estilos de pensamiento Bessinger, grafología, neurociencia y aprendizaje acelerado. Hoy vamos a hablar de planificación, de mapas mentales, del famoso Vision Board, pero sin positivismo vacío, con los pies en la tierra y la mente bien enfocada. Me complace muchísimo recibir a Evelyn Silva aquí porque además es una persona a la que quiero muchísimo, a la que respeto muchísimo por el trabajo que hace y por ese don de gente que la caracteriza. Bienvenida. Muchas gracias. Qué bueno Gracias, conmigo Soraya. de nuevo. Gracias por ese recibimiento. Siempre tus palabras tan precisas y bueno, muy feliz de estar aquí acompañándote para tocar ese tema de repente que se vuelve todo polémico, sí, ¿no? O sea, de sí, repente sí. un Vision Board se vuelve polémico porque no funciona, porque trata de hacer manifestaciones, porque entramos como en muchos debates que no tienen necesidad. Vamos a comenzar aclarando conceptos. ¿Qué es exactamente un Vision Board o mapa mental? O si es lo mismo un Vision Board que un mapa mental, o estamos hablando de herramientas distintas. Mira qué pasa. Lo que pasa es que el Vision Board se hace como más, vamos a decir, más famoso cuando empieza el tema de la ley de atracción, el mapa del tesoro, el libro de, ¿te acuerdas del secreto? Sí, sí. Entonces, como que ahí se empieza a hablar de visualización, de manifestación, de ser co-creadores de nuestra realidad y demás. Entonces, hay diferentes vertientes y eso es lo que muchas veces empieza a confundir a las personas. El Vision Board, el mapa de sueños, ¿verdad? Después lo llaman Vision Board, que al final vamos a decir lo mismo. Y cuando yo digo es un mapa del año, que eso es lo que nosotros hacemos y bueno, participarás y has participado, es simple y sencillamente una estructura, es una herramienta de aprendizaje. Definitivamente no podemos negar que cuando tú ves algo, o sea, cuando tú ves una imagen, tú te recuerdas de ella y te la llevas a la memoria de largo plazo. Por eso es que a veces tú dices, yo me acuerdo de esa persona, la he visto, pero no sé cómo se llama, o no me acuerdo dónde exactamente la he visto. Porque hay una frase que decimos, las imágenes no pagan peaje en el cerebro. O sea, ellas llegan, se instalan y más si hay una emoción, se te quedan por largo tiempo. Sí. Si yo te pregunto, Soraya, dame un recuerdo de cuando tú tenías 10 años. Seguramente tú vas a decir, vas a buscar y si te recuerdas de esa edad, me vas a decir, me compraron una bicicleta, me hicieron un cumpleaños, me fui de viaje, conocí X. O sea, te vas a acordar de algo que en tu cerebro descargó una emoción y por ende ancló ese recuerdo a que de cada que tú ves esa imagen, pues te recuerdas rápidamente. Entonces, el Vision Board lo que busca, para quitarle como esa, ahora en la época de la posverdad, buscándole una realidad, es que es una imagen, es simple y sencillamente es buscar cómo estructurar esa visión que tú tienes de un año. Además, estamos hablando de un corto plazo. Las empresas tienen visión, ¿cierto? Claro, claro. ¿Y qué es la visión? ¿Se planifican? ¿Qué es la visión? Donde te ves en el futuro, claro, que es donde tú quieres llegar a estar, o sea, donde te proyectas. Entonces, tú como ser humano tienes que tener esa proyección, y esto es corto plazo, que lo hacemos a través de imágenes. Vuelvo y te repito, cada que tú ves ese Vision Board, ¿qué va a pasar cuando tú veas esas imágenes que colocaste? Porque hay un proceso de pensamiento, hay un proceso de estructura. Un Vision Board no sustituye un plan de trabajo. Entonces, son diferentes herramientas que un ser humano tiene que utilizar de acuerdo a su estilo de pensamiento, de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a sus facilidades, de acuerdo a sus dones naturales, para estructurarse y poder llegar a ese plan. Entonces, cuando todos nos queremos meter en una misma canasta, es que entonces vimos por qué a Soraya le funciona el Vision Board y a mí no. Eso no puede ser verdad entonces. No, entonces es porque estás utilizando algo que no funciona, que eso es simple y sencillamente una moda. No es una moda, es un proceso de aprendizaje. Todo lo que tú quieras aprender que lleve un proceso lúdico, un proceso de experiencia, va a potencializar tu aprendizaje. Y por eso un mapa mental potencia eso.
Hay algunas personas que dicen que un mapa mental o un vision board, un mapa mental puede interferir con la fe. Yo me pregunto, ¿puede convivir con una vida espiritual sana? ¿Qué tiene eso que ver? O sea, yo no estoy torciendo la voluntad del Señor, como bien has dicho, acabas de decir. Es como quien dice una planificación como se hace en las empresas. ¿Por qué se dice que eso puede interferir con la fe? No, volvemos a lo mismo. O sea, el Vision Board vino a tomar relevancia con el tema de la visualización desde el punto de vista de la manifestación de cosas materiales. Y definitivamente hay una estructura donde cuando tú visualizas algo, cuando tú visionas algo, volvemos al tema de la empresa, cuando tú visionas algo y tienes un plan de trabajo, hay una estructura, hay una secuencia, tú vas a llegar a esa gran meta, ¿no? A través de esos pequeños pasos. Ahora, que le den una connotación donde yo me doy ese poder de manifestar algo, pues ahí es donde entonces empiezan las confusiones, porque desde cero tú no manifiestas nada. Imagínate que tú estás acostado visualizando que te llega algo, pero tú no has hecho nada para que te... Es fácil, tú eres una persona que hace ejercicio. Imagínate tú acostada en tu cama pensando que estás haciendo ejercicio y que quieres estar en una excelente figura. Sí, o sea, ojalá. Desde la cama no lo vas a lograr. Desde la cama no va a pasar. Entonces, hay un tema de querer solamente ver un lado de la moneda. Vuelvo y te digo, el tema del Vision Board lo hacen como un collage. Hay diferentes, vamos a decir, metodologías. Pero ahí no hay una estructura, y simple y sencillamente tú pegas, vacías lo que tú quisieras ver de forma material, no es negativo, porque hay que quitar esa connotación negativa a las cosas. Del lado de los mapas mentales sí hay una estructura, tú tomas en cuenta, en un mapa, que se trabaja en un mapa de un año, de una proyección de un año en metas, pues trabajas desde la identidad, que tú quieres desarrollar a nivel interno, a nivel de hábitos, a nivel de desarrollo personal, a nivel del ser, ¿ya? Porque estamos trabajando mucho solamente en la parte momentánea, en el estar. Sí. ¿Cierto? Bienestar. Bienestar. Es momentáneo. Nos olvidamos del ser. O sea, yo estoy en un momento, estamos en el programa, es momentáneo. Tú no eres el programa. Entonces, cuando trabajamos desde el ser, ahí trabajamos ese mapa y estructuramos qué quiero trabajar en ese desarrollo personal que necesito, qué quiero fortalecer y demás. Adicionalmente vemos qué tengo actualmente de recursos, qué es con lo que cuento. O sea, Soraya hasta hoy tiene unos recursos que no tenía hace 5 años, que no tenía hace 10 años. O sea, ¿qué recursos tú tienes? Porque a veces nos olvidamos de hacer esa valoración de lo que nosotros hemos caminado y aprendido. ¿Qué tú has aprendido? Tú no eres la Soraya del año pasado. Tú tienes un aprendizaje. Sí. Por ende, si yo hoy valido qué aprendizajes tengo con los que voy a afrontar y con los que voy a moverme en este año, entonces en la última rama ponemos cómo yo voy a haber materializado eso que trabajé. Entonces, si yo hago ejercicio y lo hago constantemente, ¿qué tú crees que yo voy a materializar? Una mejor salud y una mejor estética. Exacto. Entonces, eso es todo. Y uno dice, en lugar de idealizar, ¿verdad? ¿Cómo hacer un mapa mental que realmente sirva, como decir, más realístico, más para la vida cotidiana? Porque sabemos, a muchos nos pasa, yo no soy la excepción, que cuando llega diciembre, cuando nos acercamos al 31 de diciembre, pues uno se plantea muchos cambios, muchas decisiones, muchos yo voy a hacer, yo voy a cambiar, yo voy a tratar, yo voy a lograr, yo quiero tal. Sin embargo, llega febrero, marzo y ya tú ves que todo, así, se fue. Pues es ese corte. En la vida no hay un corte. Yo creo que hay un corte hasta que te vas. No hay un corte. Hay etapas y si hablamos de años, hay simple y sencillamente un tema de reflexión, pero es una continuidad. Entonces, por eso la gente se pone ansiosa. Se acaba el año, pero no la vida. Pero no se acaba nada. No se acaba nada. Entonces es continuidad. Sí. Y entonces cuando tú no ves esa continuidad y dices, se me pasaron 12 meses y no hice esto específicamente, porque a veces tienes una meta muy específica, vamos a decir una meta, quieres encontrar una pareja. Entonces encontrar una pareja no es algo que tú no puedes. Lo manifiesto y lo controlo 100%. Sí. Y entonces de repente no pasó. Y dices, wow, no lo conseguí, es que no aprendo, es que no. Entonces empiezas a rumiar. Entonces, todo lo que hay en la vida, primero es continuidad, es dinámico, o sea, la vida es dinámica como el aprendizaje. Y voy a ir a retomar un poco lo que decías del mapa. El mapa obviamente es una herramienta de aprendizaje. Tony Buzan, quien es su creador, y lo dice, el cerebro trabaja de una forma en la que nosotros tenemos millones de conexiones y las vamos
fortaleciendo cada vez más. Cuando yo hago ese mapa a nivel de, cuando yo hago ese, vamos a decir, ese vision board o ese mapa de sueños a través de una metodología de aprendizaje, yo lo que le estructuro a mi cerebro es a nivel de imágenes lo que yo quiero lograr, que no sustituye el plan de trabajo de tengo que hacer 2 días de ejercicio, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Entonces, eso es algo que tú tienes que ir trabajando y tienes que ver desde ese punto de vista. Ahora, eso de lo que me decías del cómo no cansarte, vamos a decir, o no perder el foco, ese mapa visualmente te recuerda lo que tú pusiste. De ahí te lleva a ir otra vez a tu agenda o a tu cuaderno o a tu computadora o a tu iPad o a lo que tú quieras. Y adicional, es un tema de motivación. Es un tema de que te debe de gustar eso que estás haciendo. Y hay etapas, yo digo, hay etapas de deberes y hay etapas de quereres. Y bueno, depende en la que tú estés, pues lo más importante es poder tener esa capacidad de ser entusiasta en todo lo que tú hagas. Y te lo voy a conectar con la fe. Me gusta mucho decir a veces la etimología de las palabras, porque a veces hablamos español y no sabemos lo que estamos diciendo en realidad, 100% de dónde viene esa palabra. Y entusiasmo viene del latín enteos, que es estar en Dios. Fíjate qué interesante y qué bello. Bien, cuando tú dices soy entusiasta, no es un positivismo vacío, como tú lo dijiste, estoy en Dios. Y era una frase que se utilizaba en la Edad Media para desearte. En esa época donde había tantas epidemias y tantas cosas, te decían enteos para desearte que estuvieras bien. Y eso lo deformamos hasta el español en entusiasmo, en ser quizás positivos, en ser alegres, en tener ese fuego interno despierto. Y entonces cuando tú dices soy una persona entusiasta, entiendas que lingüísticamente estás estando en Dios. Y definitivamente eso te ayuda. Al final, claro, la lingüística es vital. Y creo que eso es lo que tenemos que aprender a manejar cada día más, sin vamos a decir, sin ver tan negativas las cosas que de repente se hablan. Y a propósito de eso, cuando hablamos de mapa mental, de mapa de sueños, ¿puede esa herramienta ayudar a una persona que esté en crisis emocional, desmotivado o simplemente en una crisis y con falta de ese entusiasmo o simplemente ande por la vida sin una motivación? Bueno, te voy a dar una respuesta sencilla y profunda. Porque nuestra vida es así, es muy simple, pero nosotros a veces la complejizamos más de la cuenta. No hay una herramienta, una sola herramienta que a ti te ayude a modificar al 100% ese resultado que tú quieres en la vida. Hay una necesidad de detenerte y de reflexionar qué tú quieres. Hay una necesidad de sentarte y decir hacia dónde voy. Y muchas veces cuando decimos, lo que pasa es que tienes que conocer el propósito, y la gente dice, bueno, ¿y cómo hago para conocer ese propósito? ¿No? Y he hecho esto, y he metido en esta metodología, y en esta corriente, o sea, hay una necesidad de escucharte primero a ti. Y las personas no nos escuchamos, Soraya. Mucho ruido, Evelyn, hay mucho ruido. Pero además externo, que no vas a tu ritmo, porque te comparas constantemente. Porque quieres una píldora con la que yo me la bebí y ya yo llegué al propósito, ya yo llegué. No existe eso. O sea, preguntarte, o sea, hay un tema de reflexión y eso lo voy a conectar con cada vez nos gusta pensar menos, cada vez nos gusta leer menos. Sí. Entonces, cuando yo no utilizo mi cerebro de la forma en la que fue diseñado, de forma nativa, natural, entonces estoy violentando los procesos. Entonces, para yo decir, el mapa te ayuda, sí, te va a dar una definición momentánea, que puede ser un primer paso. ¿Qué quiero en este año? ¿Qué creo que quiero? Lo valido, hago ciertas preguntas específicas, y por eso yo te dije, primero validamos la identidad, ¿no? ¿Quién soy? Y después, ¿qué me gustaría desarrollar que yo no he desarrollado? Adicional a que tú sabes que con el tema de estilos de pensamiento, muchas personas decimos, bueno, yo soy una persona altamente creativa, pero no soy organizado. Bueno, es que un diagonal del cerebro es natural que tú tengas una alta creatividad, va de la mano con que no tengas una estructura del paso a paso, porque o tienes esta o tienes esta. No quiere decir que no la puedas desarrollar como una competencia, pero te necesitas personas que te puedan complementar o herramientas que te complementen, porque no puedes tener ambas desarrolladas al 100%. No podemos ser todólogos y poder ser capaces en el 100%. Nadie que haya logrado éxito en nada te puede decir es que yo soy bueno en todo.
No, te puede decir, mira, yo soy muy bueno en esto y encontré quien me ayudara a desarrollar esto, encontré una herramienta, encontré un equipo de trabajo, o sea, no llegamos solos. No llegamos solos y no nos sostenemos. O podemos llegar solos, pero no nos sostenemos solos. Y bien, muchas veces somos muy duros con nosotros mismos, ¿eh? Somos nuestros principales verdugos, digo yo. Hablo por mí y no, lo reconozco. Nos exigimos demasiado, somos muy poco tolerantes tal vez con un fallo, tal vez con ese mapa de sueños, ese vision board, esas metas que queríamos lograr, que sentimos que caímos entre febrero, marzo, abril. Bueno, pues ya lo dejo y no hay ese seguimiento, esa constancia porque no logré tal o cual cosa. Entonces somos, insisto, muy duros con nosotros mismos en muchas ocasiones. Lo que pasa es que a veces no alineamos eso que yo puse en el mapa, en la agenda, que sea real, con lo que realmente quiero y con la decisión. Hay que tomar una decisión, hay que ser decisivo. Sí. Y eso es como el arrepentimiento. Por eso hay que declararlo, tal vez, es decir, declaro que quiero tal cosa. No. Yo voy hacia otra vertiente. Eso es como cuando o sea, el ser decisivo quiere decir que tú tienes que ser, tienes que decir, ¿para qué lo quiero? ¿Por qué lo quiero? ¿Qué me hace falta? O sea, ir a aterrizarlo y real y efectivamente cuestionarte, reflexionar, qué te incomoda, por qué no lo logras, por qué no te levantas temprano, qué me hace no levantarme temprano, porque me acuesto después de las 12 de la noche, estoy cansado, fui al médico, revisé mis hormonas. Somos seres integrales, Soraya, entonces nos queremos ver desde un punto de vista y punto. No, tú tienes que cuidar tu vida espiritual. Si tú desarrollas el espíritu, cuidas tu cuerpo, que es tu vehículo, y cuidas tu mente con lo que comes, o sea, con lo que le das a la mente, y con lo que ves y con lo que lees, te puedo asegurar que entonces tus emociones se regulan. Pero yo no puedo trabajar a nivel de gestionar mis emociones si yo no gestioné todo lo demás. Yo tengo que verlo de forma integral. Entonces, cuando yo me trabajo como ser íntegro, yo puedo ver cambios, puedo ver modificaciones. Te estaba diciendo, es como el arrepentimiento. Si usted no se arrepintió de corazón, no va a causar un cambio de comportamiento. Claro. Entonces, no te arrepentiste. Claro. Entonces hay veces que dicen, no, sí, yo lo quiero hacer. Fue a quién se lo dijiste. Y en el tema del verdugo, somos muchas veces nuestros peores verdugos, los que más nos enjuiciamos o nos criticamos. Creo que te hace falta el cheerleader solamente. O sea, yo soy mi peor verdugo, pero soy mi mejor cheerleader. Yo soy, yo protagonizo mi club de fan. Entonces, la gente que me conoce, yo le digo siempre que hago algo bien, yo le digo, tan bella Evelyn, tan preciosita, tan bella, no, yo siempre me doy besitos así, tan bella, qué inteligente. Entonces, yo le digo, señores, yo no puedo esperar a que venga mami, a que venga mi esposo, a que venga el amigo, a que venga mi hijo a decirme qué bien lo hiciste. Primero, no, claro. Pero ahora yo soy la primera que me dio el latigazo. Pero Evelyn, tenía que haber ido por aquí, no era esto, no era este paso, pero es rápido, o sea, que yo no voy a rumiar a decir, que yo no tengo la capacidad porque yo no tengo las herramientas, no, yo tengo la capacidad, me equivoqué y utilizo la técnica GPS. No te critica, a 200 metros das vuelta a la izquierda y después dos a la derecha. Pero no te dice cuando te pasas, qué bruto, qué bárbaro, o sea, no me escuchaste. Si no doblaste, ¿qué te dice? Recalculating, o sea, recalcula y te dice ahora ve 200 metros a tal. Que va a ser más largo, pues sí, va a ser más largo a lo mejor el camino, pero vas a llegar. Entonces, eso es lo que hace falta. Tienes el verdugo, búscate ser también tu mejor cheerleader, o sea, búscate aplaudir todo lo que haces, tomar esos 2 minutos para valorarte. Y por eso el comenzar adicional a hacer tu mapa de sueños, comenzar tu día organizando tu mente a tu ritmo, a tu velocidad, dando gracias, sabiendo qué es lo que tienes para continuar ese día, te va a dar mucha más capacidad de concreción. Porque al final lo único que queremos es ver concretadas esas cosas que nosotros pensamos y queremos. ¿Eso está alineado? ¿O quiero algo, pero hago algo diferente? Quiero cuerpo, quiero estar saludable, pero no hago nada pero para no hago ello. ejercicio, pero como mal, pero no me hidrato, pero no... Sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ahí tú ves que ni porque venga Vision Board, que ni porque te den la píldora, o sea, ninguna tecnología, ninguna herramienta, ninguna metodología va a poder ayudarte. Y por eso el tema de las modas. Sí. Nos vamos a una pausa para publicidad, pero cuando regresemos hablaremos de eso precisamente, del tema de la moda. ¿Cuáles son esas, cómo nos proyectamos de manera
con los pies en la tierra, como decía al principio, de manera real, realísticamente hablando, o estamos mirando en lo otro y queremos ser como fulano y copiar tal. El tema de las redes sociales, pues, lamentablemente es positivo en muchos aspectos, pero en otros es muy negativo. Esta noche estamos hablando de un tema que es tema de la gran mayoría, sobre todo cuando empieza un nuevo año y cuando sentimos que tenemos una nueva oportunidad de recalcular, como decía nuestra invitada de esta noche, Evelyn Silva, con quien me encanta conversar de estos temas y estoy segura de que nos quedará mucho aprendizaje de lo que compartimos con ella esta noche. Y decía eso, que aunque ya hemos apuntado que termine el año, pero que no se acaba, que es seguir, a mí me encanta lo de recalculando. Lo aprendí contigo hace mucho tiempo y lo he mantenido, lo he acuñado como una manera, ¿verdad?, de decir, bueno, no fallé, no fracasé, lo intenté. Continúo, lo intenté, pero ahora déjame coger por aquí. Correcto. Y hace un momento hablabas de cuando decimos, voy a tratar de hacer las cosas, y yo creo que tenemos una falla importante en cómo nos expresamos. ¿Qué significa tratar? ¿Qué significa tratar para ti? ¿Qué lo voy a hacer? Que lo vas a intentar hacer. Es como cuando yo digo, yo voy a tratar de llegar, me estoy anticipando al fracaso. Entonces, ¿cómo debemos decirlo? O sea, como disculparme antes de fracasar. Entonces, es que yo llego. Estoy dudando. Tomo una decisión. Es una duda, ¿Llego ¿verdad? o no llego? Ya. O sea, ¿llego o no llego? ¿Voy o no voy? Entonces, es como, tú me invitas a algún sitio y yo te tengo que decir, no puedo ir, o tengo otro compromiso y es posible que no llegue. ¿Cómo es posible que llegue? O sea, yo te doy te digo lo que es, soy franco. Entonces, a veces que no somos francos ni siquiera con nosotros mismos. Sí. Entonces, por eso viene ese latigarte, ¿no? O sea, quiero hacer esto y quiero llegar ahí, pero al final no hago nada, no fue una decisión que tomé, no le pongo interés. Bueno, es que a veces no son cosas, como decía antes de irnos a la pausa, realísticamente hablando, nos hacemos unas metas tal vez muy altas o sin la conciencia de que ok, yo quiero lograr tal cosa, sea en el aspecto material, en el aspecto humano, en cualquier aspecto, pero yo tengo las herramientas, yo tengo los recursos, yo tengo tal, ¿cómo yo voy a llegar a eso para que después no venga la frustración? Es como el que dice, yo este año quiero bajar 50 libras, pero no te pongo una meta de 50 libras. Pero no tengo un plan. Exacto. No tengo un plan, no voy al médico, no tengo un equipo que me ayude a llegar a esa meta, o sea, por eso yo te dije, todos llegamos acompañados. No es una sola herramienta, no es un solo profesional, no es una sola cosa. Y lo decías, a veces lo tomamos por modas. Hay un tema de marketing obviamente impresionante y como en el decíamos mundo. También el tema de las redes sociales. Bueno, nos lleva a querer ser como es fulano. O que si se está haciendo el vision board porque se hizo popular o viral, lo estoy haciendo sin ni siquiera una verdadera conciencia de qué es lo que estoy haciendo. Totalmente, y ahí vamos obviamente a lo que decíamos, la venta. La parte del marketing digital, de vender constantemente productos que van naciendo, que se van inventando. Y vuelvo y te digo, o sea, no es vamos al mismo tiempo, no podemos hacer un juicio. No puedes hacer un juicio. Cuando tú hablas de un vision board, igual, yo creo que tú tuviste que haberlo hecho también. O sea, si tú lo hiciste, si tú probaste, si tú lo llevaste a cabo y no te dio un resultado, bueno, pues tú validas que te falló en el vision board. O dices, mira, dice el vision board solamente y me faltó haber hecho el plan de trabajo. Entonces, pero a veces queremos criticar algo que ni siquiera hemos vivido. No puede pasar. ¿Cuáles son los errores más comunes? Ahora se me ocurre preguntarte, que podemos ver o que ves en las redes cuando se habla de eso, de planificación del siguiente año. Sí, los errores. Errores más comunes. Yo creo que no es que identifiques, que veas, que la gente... Yo creo que los errores que tenemos es eso, no hacer un plan completo. No es no detenerte inicialmente a saber realmente qué es lo que quieres. No realmente qué es lo que quieres. O sea, hoy en día hay un tema de no sé para dónde voy y no sé qué quiero hacer. Y te lo digo porque lo veo en mi hacer diario, en los clientes que yo tengo, que a veces llegan y me dicen, no sé qué hacer. O sea, y no es un cliente que no tiene
una trayectoria importante y que tiene alcances importantes, sino que en ese momento dicen, no sé qué hacer. Entonces, hay un tema de revalorar muchas veces lo que has hecho, y por eso decía, tienes que decir qué recursos tengo. Pero también conocerte muchas veces, y vuelvo y toco el tema de pensamiento y de Bessinger, porque yo trabajo con la parte tangible del ser humano, no con la parte intangible, sino con la parte tangible que, bueno, va modificando un poco el intangible, pero ese estilo de pensamiento que identificamos, muchas veces tú no lo utilizaste de forma natural desde que eras adolescente. Nuestro cerebro, en el modelo de Bessinger, a los 21 años tú cierras esa huella neuronal y entonces dices, ¿cuál es la forma de pensamiento que va a ser más rápida para mí? Porque no gasto energía en esa zona del cerebro. O sea, yo pienso de forma natural así. O sea, yo soy creativa de forma natural. Pero las personas que no son creativas, ¿qué va a pasar cuando quieran realizar o utilizar esas áreas? Pues bueno, les va a costar más trabajo. Van a tener que hacer más esfuerzo. Entonces, muchas personas han trabajado haciendo muchos esfuerzos constantemente. Y ahí tenemos esa fatiga crónica mental, porque no te conoces. Y entonces yo veo análisis de Bessinger donde la gente dice, no, es que yo sí soy así. Yo le digo, no, es que tú te has convertido en eso y te has apropiado de ese personaje, pero ese no eres tú. O sea, tú no piensas así. Y entonces cuando empezamos a hacer los ejercicios y se descubren y y ven esa facilidad que tienen, dices, wow, o sea, no te puedo decir en este momento qué feliz me siento, porque entendí que muchas veces no tenía ni depresión, ni falta de ganas, es que de verdad no estaba motivado porque no sabía, no conocía estos talentos que tengo, o los había dejado tan atrás que se me habían olvidado. Y te entraste en ese personaje, que es el que obviamente puede ser que te dé un reconocimiento en el trabajo, porque no te estoy diciendo que es una persona que no necesariamente tenga un desarrollo o haya llegado a cumplir metas personales, profesionales, pero de repente ya no hay plenitud en la vida. Y la plenitud viene de eso, la plenitud viene de conocer esa área donde tú vives. Y creo que lo voy a conectar con algo que hicimos hace un año, que fuimos a un programa de radio. Y en ese programa de radio algo pasaba, no recuerdo qué pasó ese día, pero yo viéndote en una pantalla, yo te decía, wow, Soraya, o sea, tú tienes un rostro de televisión impresionante. O sea, tú eres una mujer que naciste para la televisión, o sea, para los medios visuales, porque proyectas, o sea, esa es tu proyección y te veías tan natural y tan feliz. Y a veces quizás tú hubieras pensado a lo mejor tiempo antes, no necesariamente es lo que más me gusta, no porque a lo mejor el tema es un trabajo muy arduo, estás en la vista de todo el mundo, o sea, pero ese eres tú. Sí. Y cuando te veo hablando, o sea, tienes una naturalidad, una espontaneidad, una facilidad de proyección que es tuyo. Entonces, esos dones, esas cosas naturales con las que nacemos, son importantes que las reencontremos a veces porque las dejamos perdidas. A veces se nos pierde. Dice la palabra de Dios que si no usamos los dones y los talentos, nos los quitan. Y los compartimos, ¿no? Entonces, creo que eso que tú acabas de decir, eso es lo más importante. Ese talento que tienes, vuelvo y te digo, no quiere decir que tú no tengas las 4 áreas de pensamiento. Tienes las 4 áreas de pensamiento, pero en una gastas energía 1 a 100. O sea, no tienes que pasar trabajo para pensar. Entonces, es súper importante que podamos identificar ese talento y poder trabajar con él. ¿Para qué? Precisamente para poder sentir esa plenitud en la vida. Entonces, creo que el tema de Vision Board es lindo. Yo lo digo, señores, a mí me han llamado, todo esto era del Vision Board. Digo, señor, haga su Vision Board. ¿Tú sabes por qué? Porque además es un momento de diversión. Sí. Es poner una cartulina, es sacar colores, es recortar, es pegar, es hablar si lo haces en amigas. Es hermoso si lo haces en familia, o sea, imagínate dónde vamos como familia, qué queremos hacer como familia, lo hacemos incluso qué recursos tenemos como pareja. Sí, como empresa lo hacemos. Como pareja. Nosotros lo hacemos, yo lo he hecho con empresas. En empresas. Y es un momento donde se queda grabada, o sea, se queda grabada esa energía de ese momento de aprendizaje, que cuando tú ves ese Vision Board pegado en la empresa dices,
tú te acuerdas que pasó, que no sé, te da esa alegría, te da esa motivación, oye, vamos hacia allá. No quiere decir que dejes de lado cualquier herramienta tecnológica que tú utilices. ¿Cuántas hay hoy? O sea, tenemos herramientas tecnológicas de más. Y entonces por eso también hay personas que dicen, oye, por más que me agendas, por más que hago la agenda, no la cumplo. Y yo le digo, ¿por qué no haces una agenda hecha para ti? Sí. Hecha de acuerdo a tus talentos, de acuerdo a cómo tú generas mayor rapidez. Y por eso personas que a veces alcanzan esas metas, te dicen, bueno, como yo lo hice, es que yo me proyecté a 5 años, que después yo me enfoqué 1 año en desarrollar las habilidades que me faltaban. ¿Y qué tal? Fue su receta. Fue su receta de lo que leyó, de todos los autores que tú puedes encontrar de planificación, de todas las herramientas, de las metodologías de trabajo. Tenemos bastas. Pero hay que Ahora, detenerse, ¿qué hay quiero? que descubrir qué quiero. ¿Qué quiero y qué tengo? Y es que vamos en piloto automático, Evelyn. Es que vamos todos los días como que me desperté y vamos para adelante y ni siquiera sé bien. Lo que yo te decía, no tenemos un ritmo, o sea, perdemos nuestro ritmo personal. No tenemos, todos tenemos un ritmo, frecuencia, sonido, o sea, todos tenemos un ritmo y tú no escuchas tu ritmo. O sea, te levantas súper veloz. Yo le digo, señores, lo peor de hoy en la vida es que tú te levantas con una alarma. En las empresas me dicen, si llego tarde, le voy a decir a Recursos Humanos que tú dijiste que dejáramos de usar alarma. Y yo le digo, no, yo voy a mandar un correo a Recursos Humanos diciendo que lo que yo realmente dije. Y es, señores, dejemos las alarmas. Imagínate que esto está en un sueño profundo y de repente suena, y tú te levantas con un susto. Ya sofocado. ¿No? Hay veces como, wow, y te asusta de repente, dependiendo de la fase de sueño en la que estés, te asusta más un día que otro. Hay veces que ya ni la escuchas, un cansancio impresionante. Estamos en la sociedad cansada. Y de repente es eso, desde ahí empezamos mal. Ese sonido que te saca de tu descanso pleno. O sea, ¿qué pasa cuando tú te acuestas a dormir, Soraya, y te quedas dormida profundamente? Es como si no existieras. Sí. En las culturas asiáticas le dicen la muerte pequeña. Te mueres y no sabes de ti. Entonces, imagínate salir de ese descanso en esta forma abrupta. Entonces, ya inicias el acelerado. Entonces, iniciar y despertarte de forma natural es vital. Acostarte a la hora que tengas que acostarte para descansar, o sea, las horas que requieres de acuerdo al trabajo que tú haces y despertarte de forma natural. Todos tenemos un reloj biológico que nos despierta a una hora. Y por eso hay personas que trabajan y se levantan todos los días a las 6 de la mañana y el sábado que pueden descansar a las 6 de la mañana a veces se despiertan. Se despiertan igual. Exacto, se despiertan igual. Entonces ese reloj biológico nosotros somos los que lo administramos y lo gestionamos, pero no sabemos cómo. Entonces, despertarte, imagínate, a tu velocidad, a tu ritmo, ya tengo que levantarme, todavía no abres los ojos y das gracias de haberte despertado porque ya te hiciste consciente de que te despertaste. Gracias Dios porque ya estoy despierta, este día será de trabajo, de valor, tengo los recursos para poder realizar X o Y acción que voy a hacer. Y después de ese agradecimiento ya levantarte en tu calma, en tu paz, hacer tu rutina, pues es importante. Que vivimos en un mundo muy acelerado, donde no se puede. Yo creo que es ahí donde tenemos que cuestionarnos. ¿Cómo yo me subo en esa rueda? Y precisamente, como el hámster? y desde la neurociencia, y ya para terminar, lamentablemente, desde la neurociencia, ¿cómo podemos entrenar la mente para vivir con más claridad, con menos ansiedad, con menos... Eso, detenerte. Hasta en las empresas alguien me preguntó un día, ¿y qué vamos a hacer? Y yo le digo, frenar. Y él me dijo, no se puede. Tú me preguntaste qué podíamos hacer y yo te dije es frenar. ¿Por qué? Y frenar no es dejar de hacer, ¿no? O sea, no quiero que se confunda, no es dejar de hacer. Es que vemos el tiempo, todo el tiempo de la gente, no tengo tiempo. Y yo, pero usted tiene tiempo, ¿tú me prestas tu celular para ver cuánto tiempo estuviste en Instagram? Sí. Bueno, es que es el trabajo, es que no sé qué. ¿Y en WhatsApp cuánto tiempo? Entonces, de 3 horas que el ser humano promedio, entre 3 y 4 horas, está gastando en una pantalla de distracción, no tuviste tiempo para sentarte a pensar qué querías hacer, para orar, para validar cualquier información. O sea, tú no tuviste tiempo para ti. Entonces, desde la neurociencia, desde el ser humano mismo, hemos perdido esa capacidad de conectar con nosotros mismos. Y definitivamente creo que las nuevas generaciones
van a hacer un cambio en el mundo. Y definitivamente a veces las veo mucho más conectadas que ciertos grupos de adultos. Hay que trabajar al ritmo y por eso han hecho tanto choque en el tema de lo que nosotros estamos convencionalmente acostumbrados a hacer. Definitivamente el mundo cambió, tenemos que aceptarlo. El consumidor, el comportamiento del consumidor cambió, o sea, la tecnología cambió, o sea, ya estamos, no es que vamos allá. Y eso creo que es una resistencia al cambio natural en el ser humano, porque si no te niegas a hacer algo que no estás acostumbrado a hacer, quiere decir que quizás ni estás entendiendo el cambio, pero no es entenderlo, es procesarlo, es pensarlo, y yo siempre voy a ir a la misma herramienta. Al ser humano le está costando trabajo pensar, le está costando trabajo pensar, le está costando detenerse, le está costando trabajo permitir diferentes opiniones, le está costando trabajo respetar las opiniones. Porque tú pienses distinto a mí no quiere decir que yo te puedo faltar al respeto. Porque yo quiera hacer un vision board no quiere decir que yo no estoy a favor de la fe, que yo estoy haciendo algo indebido, que yo estoy pecando. O sea, se oyen tantas cosas negativas que de repente ya por eso no sabes ni dónde estás parado. Entonces, por eso es pensar. Yo quiero hacer el vision board, lo disfruto. Cuando los niños van al kinder, vienen con mucho aprendizaje, son como genios, ¿no? Pero ¿qué hacen en el kinder, Soraya? Cantan, pintan, bailan, saltan y vienen contentísimos y son genios. Entonces, el aprendizaje acelerado, pedagógicamente, lo que usted haga de forma lúdica se le va a quedar en la memoria de largo plazo. Entonces, más cuando te diviertes. Si te acuerdas de un profesor y dices, me acuerdo del chiste, me acuerdo de que me hacía reír, nos acuerdo que nos retaba, o sea, esas emociones positivas son las que te llevan a la memoria de largo plazo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hazlo con conciencia, define lo que realmente quieres hacer y todas las acciones donde haya personas que se juntan es donde se crea el conocimiento. Diviértete, hazlo. Nos falta reír. Lo digo constantemente, nos hace falta reír. Entonces, rían, disfruten el momento, que algo va a quedar y de algo nos va a ayudar. Señores, este año no se trata de hacer más, sino de hacerlo con sentido. Con sentido. Nos hace falta más de ser tiempo. Intencionales. Sí, yo iba a decir ser intencionales, muy bien, pero nos hace falta más tiempo, iba a decir, para seguir conversando con Evelyn. Podemos visitar tu página, Evelyn, en Instagram. Sí, Evelyn Silva Lalde. Evelyn Silva Lalde, en Instagram y decía que nos hace falta tiempo porque nos hace falta compartir muchísimos otros temas que este tiempo en televisión sabemos que es implacable, pero podemos hacer el compromiso con Evelyn de que durante este año, y a propósito de los mapas mentales y del mapa de sueño y de las intenciones, entonces vayamos haciendo como un check. Claro. Vamos a hacerlo durante el año. Aquí hay un compromiso de que durante el año vayamos haciendo en este año se va a hacer vamos a hacer unas sesiones que se llaman Intención más diversión, porque tenemos que ver que ser felices en la vida. Vamos a hacer el mapa de este año el siguiente viernes. Hay que hacerlo. ¿Sabes por qué? El próximo viernes 23. Vamos a hacer un mapa de eso que yo quiero proyectar en este año y te vas a dar cuenta que de verdad ayuda muchísimo. ¿Y dónde va a ser? ¿Quiénes pueden participar? Puede participar cualquier persona. Me escriben por Instagram o a proyectos@evelynsilva.com. Proyectos@evelynsilva.com. Exacto, lo vamos a hacer en la sala, en un restaurante que se llama La Sala. Sí. Es boutique, obviamente, se tiene que inscribir de forma rápida porque es pequeño. Sí. Definitivamente a mí me gusta trabajar con grupos pequeños, aunque tengamos que repetirlo, pero hay que poner atención a la persona. Hay que darnos ese tiempo que tampoco nos estamos dando, porque no tenemos tiempo. Eso es lo que tú escuchas constantemente. Sí. Parecemos un hámster en una rueda, y el hámster hasta que no se cansa y se cae, que es cuando te pasa algo, cuando viene un reto, es que dices, tengo que bajar, tengo que reestructurarme y bueno, por ahí vamos. Pero sí, todos los meses vamos a tener una actividad, pero que tiene que ver con experiencia. Ya. Entonces, va a ser divertido, ¿no? O sea, va a ser desde velas. En diciembre hicimos aromas de gratitud aroma, sí. Y enfoque, y fue espectacular ese taller, de verdad. Lo repetimos ya a nivel empresarial, porque tenemos que tomarnos ese tiempo para agradecer. Y mira, y lo hicimos haciendo una esencia con Garomas, con Julie Maronese, y fue espectacular. La gente, escoger ese aroma, tener esa actividad, que te trabaja no solamente eso, te trabaja a nivel más profundo, de reflexionar, de agradecer, de valorarte. Y creo que
que eso es bien importante, tomarnos ese tiempo. Definitivamente. Yo me voy a dar ese tiempo este próximo viernes 23 y por allá estaré. Y como decía hace un momentito, siempre es positivo conversar con personas como Evelyn Silva porque nos deja enseñanzas, nos deja reflexiones que estoy segura a mí, como siempre, y a ustedes nos ha servido de mucho y que estamos anotando y tomando nota. Y el compromiso de que durante el año volvamos a encontrarnos claro que aquí. sí. Muchísimas gracias. Gracias, Soraya, a ti por el espacio, por el tiempo y por compartir con toda tu audiencia. Gracias a ti, a ustedes también. Muchísimas gracias por la sintonía y si Dios lo permite, y ustedes también, será en una próxima entrega cuando volveremos a encontrarnos. Buenas noches.